Hola, pues muchas gracias a todas las personas que están amablemente en la sala. Gracias por tomarse el tiempo veo a personas muy queridas por todos lados, personas que admiran y quieren mucho a Esther. Ya estábamos, de hecho, muy impacientes por tenerte acá, así que qué bueno que te nos adelantaste pero aquí queda la promesa de que te vamos a traer en otra ocasión para que sigamos haciendo muchas cosas porque, como te decía, que hay mucha gente que te quiere y que te admira, entonces pues nos sentimos muy contentas de tenerte. Además, en un espacio pues tan bonito, tan emblemático como el Colegio de San Ildefonso, en el centro, que amamos mucho al centro, pero cuesta mucho trabajo a veces llegar al centro, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Se va a generar una liga para la transmisión en vivo, entonces para que la compartamos con todas las personas que no pudieron estar por acá, de otros estados que me preguntaban si iba a haber precisamente la transmisión. Entonces, para compartir de eso se trata, pues también el ir compartiendo el conocimiento, las reflexiones y bueno, pues sin duda ya verán cómo se complementa toda esta escritura tan potente creada por Esther y en una pues charla más de cara a cara, ¿no? Mucho más cercana. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a empezar, si te parece. Ya al final hacemos como los respectivos comerciales, guiño, guiño, porque ahí están los libros, por si quieren comprar alguno. No se van a arrepentir y pues ahora ya es más fácil comprar libros, pero de repente se complica, entonces aprovechar que los tenemos por acá. Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos el diálogo? También estaba como muy preocupada porque la estuvieras pasando bien en la Ciudad de México. Yo, bueno, antes de que empecemos el diálogo con Esther, ya lo había hecho cuando tuviste la amabilidad y la generosidad de darnos una conferencia para el Encuentro Feminista de Comunicación, pero quiero decirlo porque así como creo que es importante romper el silencio cuando las mujeres somos agredidas, violentadas, me parece que también es importante hablar desde la afirmación de la vida, desde lo positivo. Y yo compartía que a Esther yo la conocí desde hace muchos años, justo gracias a una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que me habló de ella y me decía muy entusiasmada que se había inscrito a los diplomados que Esther coordina, que creó, que también donde ella es profesora, pero que no tenía dinero suficiente para inscribirse y para comprar el material y que entonces Esther le dijo que sin ningún problema se podía inscribir y podía tomar los cursos, bueno, el diplomado, los módulos, digamos. Entonces creo que es siempre importante recordar, enfatizar, rescatar que hay personas, en este caso mujeres generosas, porque es importante que las mujeres nos formemos. Entonces esto, bueno, quería compartirlo. Y pues eso, que has acompañado intelectualmente a muchas mujeres en México. Y bueno, pues ahí yo pues obviamente tu fan, ahí todo stalker, ¿no? Buscándote en redes. Y entonces cuando empezamos a hablar, de repente me estresaba mucho porque le decía, ay, Esther, no me vas a entender porque hablo muy chilango, ¿no? Y me decía, no, no te preocupes, sí te entiendo. Y sí, ¿qué creen? Se me hace que Esther es chilanga y no lo sabe. Entonces ya entiendes el chilango, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, te comprometa que vas a regresar para aprender más chilango y que te podemos llevar también a otras ciudades del país. Y pues bueno, vamos a empezar. Digamos que vamos a tratar, porque la obra de Esther es muy vasta, no solo la escrita, sino que también pues tiene mucho trabajo de divulgación en prensa, en entrevistas, en textos sueltos, ¿no? En conferencias, etcétera. También ella es muy activa en sus redes sociales, por favor síganla. Tiene además, es una mujer multifacética porque no solo trabaja desde el conocimiento, digamos, académico, sociológico, feminista, sino que además ella es escritora. También a través de la poesía, pues va reflexionando, va problematizando muchas cosas de este mundo que es tan complejo. Pero vamos a tratar de englobar precisamente como los ejes transversales del trabajo de Esther. Pero antes de todo, yo quisiera saber, por favor, ¿cómo es que empiezas a interesarte por el feminismo? Cuéntanos, por favor. Bueno, hola, buenas noches a todas y a todos. Lo primero, agradecer su tiempo y su interés en mi trabajo y la posibilidad de acompañarnos el día de hoy. Y agradecer también a, bueno, Mariana por recibirnos en este espacio hermoso y además tan simbólico, con tanta riqueza cultural como es este colegio. Y Raquel, por supuesto, por aceptar acompañarme el día de hoy. Ella sabe también, yo soy también muy fan de su trabajo, respeto y he tratado de acompañar en lo que siempre que pueda lo que haces. Creo que tenemos también
digamos, en el modo en que hemos desarrollado nuestra carrera, ¿no? Como a veces también desde los márgenes de la academia, aunque tenemos esa formación, pero siempre tratando también de acercar lo que producimos a las mujeres fuera, trascendiendo los muros de la academia, que a veces pueden ser un poco restrictivos, y la idea es que lo que hacemos y lo que estamos pensando lleguen a quien lo necesite, le interese y quiera acompañarlo. Em, Sobre, bueno, el tema de los modismos mexicanos lo entiendo muchísimo porque era algo que siempre comento. Digamos, yo crecí viendo mucha televisión mexicana, entonces la mayoría de los términos y los tengo muy instalados en mi imaginario cultural. Entonces, por eso, cuando tú me decías, bueno, no sé si, no, siempre entiendo lo que me Y bueno, un poco respondiendo esa pregunta que me haces de cómo llegué al feminismo, sabemos que la mayoría de feministas llegamos como por distintas vías o por distintas situaciones o por distintos momentos. Algunas llegan, digamos, un poco más adultas al feminismo o a través de trabajo o de la academia. Y en particular, yo llegué un poco como por lo personal y sobre todo en una época, digamos, ahora hay más posibilidades de llegar al feminismo como mucho más chicas, ¿no? Hay un acercamiento ahora a las adolescentes, por ejemplo, pueden llegar al feminismo, hay un poco más de herramientas, de información, sobre todo incluso a través de las redes sociales. Por supuesto, teniendo en cuenta que a veces la masificación también ha traído la pérdida o el vaciamiento de sentido de algunas categorías o algunas nociones, pero en general hay mayor disponibilidad. Y cuando yo, digamos, estaba estudiando todavía sociología, tendría 19, 20 años, la realidad es que estamos hablando de hace casi 20 años, tengo 38 ahorita, entonces, por supuesto, hace casi 20 años en las mismas universidades no se estaba hablando de feminismo. O sea, las mujeres no aparecían ni en el canon, ni en las representaciones, ni siquiera en mi carrera, ni siquiera como materias electivas se trabajaba estos temas. Entonces era, digamos, una ausencia total. Ahora la podemos encontrar, algún texto, algún autor en una clase, alguna materia lectiva. Hace 20 años, no, o sea, cuando estaba en mitad de carrera, no había posibilidad de eso. Y en realidad llegué como por ese malestar o esa incomodidad personal con algunas situaciones, algunas, por ejemplo, que viví en la universidad, esta idea de que los varones eran la gran promesa de la sociología, decían algo y eran brillantes, decía algo yo y resultaba agresiva, resultaba desubicada, resultaba inapropiada cada vez que decía algo, mientras que ellos decían algo eran absolutamente celebrados, por ejemplo, y siempre había como poca expectativa de que pudiéramos como mujeres lograr algo en la carrera. Era como que si obtienes tu título es como colgarlo en la pared, pero no había una expectativa dentro de la misma academia de que como mujeres pudiéramos hacer contribuciones o ser profesionales significativas en el área. Eso de entrada me generaba mucho malestar. Y lo otro tenía que ver mucho con las dinámicas fuera incluso de la universidad, familiares, digamos, de conocidos, amistades, y todo el mundo me decía, bueno, ya estás como en la mitad de la carrera, ¿qué piensas hacer? Imagino te vas a casar ahora en lo que termines, ¿no? Era como la expectativa, te graduaste, te casaste, listo. Y tenía un novio también que constantemente estaba como con esa expectativa de, bueno, cuando nos casemos, hacía también, y eso, digamos, también influyó en mi interés en trabajar, por ejemplo, el tema de violencia estética, también hacía comentarios sobre mi imagen y mi cuerpo. Entonces, todas estas cosas me iban generando incomodidad y malestar, y yo decía, bueno, todo esto tiene que ver con esa desigualdad entre hombres y mujeres. Sabía que había algo, pero no entendía realmente cómo, no te da las herramientas como para pensarlo. Y nada, comencé en internet como a buscar información sobre esas desigualdades, a buscar, me encontré con el segundo sexo de Simone de Beauvoir, me voló la cabeza, por supuesto. Empecé a encontrar la explicación histórica, estructural a todas estas desigualdades y bueno, comencé a incorporar el pensamiento feminista, a leer muchísimo más, por supuesto, de feminismo, todo lo que pueda conseguir, a incorporarlo en todo lo que empezaba a pensar o a reflexionar o a escribir en la universidad. Dejé este novio, absolutamente machista también. Él empezó cuestionando así como que, ay, estás leyendo mucho feminismo, eso te está lavando como la cabeza. Bueno, 2 meses después ya lo terminé
Y nada, empecé a hacer mi tesis de sociología en roles de género, desigualdad en la familia, y a partir de allí no pude parar. Comencé a escribir, comencé a pensar, hice la maestría en estudios de la mujer y bueno, ya hasta aquí seguimos. Y vino también, digamos, la vinculación. Por supuesto, el feminismo me daba herramientas para entender ciertas situaciones, tanto personales como colectivas, pero también en un punto me resultó insuficiente. Yo decía, bueno, explica parte de mi experiencia, pero no toda. Explica parte de mi experiencia como mujer, pero no como mujer negra. Había esa experiencia de la racialidad, de la discriminación que no me lo estaba explicando y eso me llevó también a comenzar a investigar en paralelo y a tratar de entender la experiencia de la discriminación racial, porque realmente no es como posible para nosotras separar esa experiencia. Sí, muchas gracias, Esther. Ahorita que dices 38 años, digo, ay, qué bebé. Y ahorita, vean, mis 40 años, sí me pasó lo de me jodí la rodilla y ya no puedo subir, ¿no? Bueno, muy joven eres, pero sin duda te ha tocado también atravesar momentos históricos en la región, en tu propio país, ¿no? Creo que también eso nos lleva a afinar precisamente nuestra perspectiva histórica. Entonces, pues fascinante, preocupante, pero fascinante también creo que los momentos históricos que nos han tocado en América Latina. Y preguntaba esto precisamente por esto que tú mencionas, esa, digamos, posibilidad que se nos abre a las mujeres en América Latina y el Caribe de dialogar con otras mujeres, aunque no sea cara a cara, con mujeres de otras épocas, de otras regiones, pero al mismo tiempo está esa como relación de tensión, ¿sabes? Sobre esta mirada precisamente moderna, occidental, que deja de lado, ¿no? A otras realidades. Precisamente hace algunos días que murió el maestro Enrique Dussel y que él nos hablaba ya de la transmodernidad precisamente, ¿no? De pensar que hay realidades más allá de todo este proyecto que configura las sociedades modernas, ¿no? Entonces sí, entiendo completamente esto que tú dices, ¿no? Y nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es muy, muy compleja y que entiendo que nuestra intención no es precisamente esencializar, ¿no? La experiencia de las mujeres, pero que hay, sin duda, estos puntos de encuentro, ¿no? Y entonces, la gran pregunta, la pregunta de los 64,000, diríamos acá, ¿qué implica ser una mujer y además una mujer afrodescendiente en América Latina? Sí, digamos que esta es una experiencia muy particular porque si bien es algo que, digamos, que sabemos y compartimos, todas las mujeres estamos expuestas, digamos, a la discriminación, a la desigualdad, al sexismo, a la misoginia, y eso es algo indiscutible, pero la realidad es que todas estas formas de desigualdad, violencia, discriminación se profundizan en la medida en que estamos atravesadas, estamos interseccionadas por otros sistemas de opresión que esto magnifica, en este caso, la opresión sexista, como es la opresión racista y la opresión clasista. Es algo, y para mí es indivisible, es imposible pensar en la experiencia de ser mujer o el feminismo sin incorporar y tener una perspectiva antirracista y de clase, una mirada de clase, porque si no tenemos, si no incorporamos esta perspectiva, estamos no solamente invisibilizando la experiencia de gran parte, incluso de las mujeres, porque la mayoría somos mujeres precarizadas o mujeres racializadas en América Latina, si no estamos hablando de la experiencia de muy pocas, si seguimos hablando nada más de la generalidad, mujeres, terminamos siempre hablando de la experiencia de mujeres blancas, mujeres clase media, mujeres con un acceso a recursos y oportunidades que la gran mayoría no hemos tenido o si hemos accedido a ellos ha sido con mucha dificultad. Y en el caso específico de ser mujer afrodescendiente implica, digamos, experimentar y atravesar múltiples formas de discriminación, desigualdad y violencia desde muy temprana edad. Y es algo que si bien yo suelo hacer el énfasis generalmente cuando me refiero al tema de la violencia estética, pero en realidad nos atraviesa en todos los temas o las diferentes desigualdades que atravesamos por el hecho de ser mujeres, y es que cuando somos mujeres racializadas, indígenas o afro, esa discriminación empieza muy, muy temprano. En el primer momento que empezamos a interactuar fuera del hogar, aunque a veces esas violencias también tienen lugar, esas discriminaciones, ese trato diferenciado tienen lugar incluso dentro de las mismas familias, pero, digamos, en mi caso fue el comenzar, digamos, al acceso a la comunidad, al acceso a la escuela, ya muy temprano, 5 años, ya estás enfrentándote a la discriminación. Ya te hacen saber que esa diferencia
que es un hecho, es decir, porque no estamos para negar las diferencias, hay diferencias entre todas, digamos, las personas y particularmente entre las mujeres, pero esa diferencia visible en el caso de las personas racializadas, visibles en términos de facciones y de piel, y en el caso específico de la negritud, que es algo tan evidente que no podemos ocultar, no hay manera de ocultar esa corporalidad ya racializada, pero esa diferencia se vuelve muy temprano desigualdad. Te hacen saber de manera muy temprana que eso va a ser un factor de desigualdad a lo largo de toda tu vida. Y alguien que digamos una gran referencia para mí, sobre todo, bueno, de la perspectiva artística y poética, es Victoria Santa Cruz, porque ella justamente en un documental cuenta de que la llamaron negra, tenía como 5 años, fue como esa experiencia que marcó, ¿no? Digamos, el primer golpe de realidad de discriminación racial, que le hizo saber que era distinta. Y digamos, yo la comencé a vivir muy temprano, pero algo que siempre siento que me vincula a Victoria Santa Cruz, que además es peruana, afroperuana, y es que yo tenía 9 años y lo primero que me gritaron unos chicos, dos adolescentes varones y una chica, como entre 10 y 13 años, yo tenía 9, y yo iba con mi mamá en la calle y me gritaron en mi cara, maldita negra, al pasar. Entonces ya hay un trato directo, social, en el espacio público que te hace saber y te deja claro tu lugar diferenciado, un lugar de desigualdad. Y lugar de desigualdad que no es que va mejorando o va disminuyendo, sino que va profundizándose a lo largo de la vida y en los diferentes espacios en los que te vas incorporando o intentando incorporarte. Em, entonces, por supuesto, la racialidad, la experiencia de la racialidad para nosotras es imposible dejarla fuera de la ecuación de un pensamiento, de una reflexión feminista, porque es algo que mi corporalidad me expone constantemente. Un ejemplo, y no tiene que ver ni siquiera con el grado académico que alcances o cierta visibilidad pública y mediática, siempre está allí y siempre va a estar. Por ejemplo, ahora que recién llegué a México, cuando me toca pasar por migración y me preguntan a qué vengo, cuando me reciben, digamos, el funcionario de migración me dice a qué viene a México y le explico, bueno, vengo a dictar un ciclo de conferencias, soy escritora, y lo primero, está viendo mi pasaporte y levanta la vista y me ve, escritora. ¿Y qué libros escribiste? Me dice así. Absolutamente, ya inmediatamente en su imaginario, yo no respondo a ese imaginario que tenemos muy instalado y también construido desde lo mediático, de cuál es el imaginario que tenemos de un escritor. El escritor que tenemos en la mente siempre es un hombre blanco, clase alta, principalmente europeo o norteamericano, pero no está en el imaginario que un escritor es una mujer negra, venezolana, de clase media baja, ¿me explico? Entonces no corresponde esa imagen. Entonces, por supuesto, hay un cuestionamiento y tuve que poner a relatarle todo lo que he escrito y a mostrar una carta de invitación hasta que finalmente como que me creyó y pude pasar. Entonces es algo que nos acompaña a lo largo de toda la vida y por eso para mí es fundamental la necesidad de visibilizar y de incorporar una perspectiva, una perspectiva crítica y de reflexión sobre la racialidad en toda la mirada feminista. Y por eso yo rescato mucho, si bien incluso en América Latina hay mucha resistencia y a veces también mucha desinformación sobre categorías como la perspectiva interseccional o el feminismo negro, que tampoco es casual o intencional, porque hay también una intención a veces de desestimar estas contribuciones que es justamente con mucho esfuerzo, además de mujeres racializadas, porque algo que es difícil para nosotras como mujeres racializadas es producir conocimiento, porque somos un grupo étnico-racial que, de hecho, la educación, si bien no hay una prohibición, algo que impida que nosotros accedamos a la educación pública digamos, a la educación superior en América Latina, pero la realidad es que el ámbito educativo, incluso desde los primeros niveles en primaria, a lo largo de toda la vida, es expulsivo con las personas racializadas, por el trato diferenciado, en muchos casos incluso iniciado por parte de docentes que inician situaciones de discriminación o de burla, y esto termina expulsando a estudiantes afro y que va empeorando en la medida de que alcanzas mayor nivel educativo. Por ejemplo, en mi experiencia en una licenciatura habíamos 3 personas, por ejemplo, afro en toda la escuela de sociología, de los cuales nos graduamos 2, digamos.
cuando mucho. Y en niveles de posgrado era la única. Entonces, por supuesto, es expulsivo. Entonces, el hecho de que mujeres racializadas podamos producir conocimiento es un ejercicio absolutamente de transgresión en una sociedad que no solamente por las limitaciones y pauperización económica de la gente racializada histórica, sino también de la expulsión constante de determinados espacios que nos condenan o nos confinan a ciertos espacios que sobre todo apuntan a que nos mantenernos en una condición de precariedad y de servicio al otro. Ay, sí es que te escucho y tantas ideas, ¿no? Me vuela la cabeza, aunque lo sabemos, ¿no? Lo hemos problematizado, te hemos leído a ti y otras autoras, pero no deja de volarme la cabeza, de sentir indignación. Bueno, lo primero que quiero decirte es ofrecerte una disculpa por todo el trato que has recibido, ¿no? En nuestro país, que seguramente y tristemente no es la única, esta que comentas precisamente en la entrada al aeropuerto. Entonces, de verdad, te ofrezco una disculpa. Es que los dominados y las dominadas también incorporamos la mirada del dominador, ¿no? Y por supuesto que las personas también racializadas y obreras de este país y de todo el mundo, pues tienen una preocupación por parecerse al dominador, ¿no? Pero que sepas que, bueno, creo que estás tristemente también acostumbrada, ¿no? A que esto pase, pero que sepas que aquí te queremos muchísimo, ¿no? Y que nos sentimos muy, muy honradas todas las personas que te queremos y te admiramos. Y bueno, sabes, también me recuerda a un meme, perdón que haga con pase de lo dramático, ¿no? Pero bueno, no sé si seguramente lo vieron, así como profesores y profesoras de estudios decoloniales y toda la banda blanca, ¿no? Así como, hola, así, ¿no? Saludando. Entonces, pues eso es también muy curioso, ¿no? Curioso, entre comillas, que precisamente desde donde se habla, ¿no? Para construir lo decolonial, que ojo, no estamos diciendo que no puedas hablar, sino más bien hay que tener un cuidado epistemológico, ética, ¿no? O sea, ¿por qué será que las personas blancas, clase media alta, están hablando de precisamente estos procesos de racialización y que ni siquiera tienen conciencia, ¿no? Sobre por qué no hay mujeres. Yo trabajé en un posgrado, digamos, un posgrado en Chiapas, digamos, y yo me preguntaba, porque es un posgrado, digamos, de estudios de intervención feminista, que pues se precia de ser decolonial, digamos, y yo decía, ¿por qué no hay investigadoras afrodescendientes? ¿Por qué no hay investigadoras indígenas? ¿No? Me llamaba mucho la atención, pero bueno, lo políticamente correcto sin duda, ¿no? Pues mira, ya no estamos como adentrando también a una parte mucho más densa. Justo hoy todavía en la mañana que estábamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sobre cómo iba a ser el diálogo, pues compartíamos esta idea, ¿no? Que nos preocupa mucho que incluso fenómenos tan complejos y tan violentos con las mujeres y las niñas como es el femicidio o feminicidio, tuviera o se viera desde la conciencia de clase. Esto es súper importante, ¿no? Porque si bien es cierto que de alguna manera todas las mujeres en el mundo somos vulnerables, una vulnerabilidad por supuesto construida social históricamente, lo cierto es que el feminicidio tiene cara de mujer pobre, tiene cara de mujer, de niña, de mujer precarizada, ¿no? De mujer racializada de la periferia. Entonces, esto me llega porque además se conecta mucho precisamente también con la violencia estética, ¿no? Bellas para morir, que lo estaba yo justo también releyendo, e igual estaba, porque además me toca mi propia experiencia, ¿no? Ahora yo te diría que hagamos un artículo, por favor, o algo, sobre el envejecimiento y la violencia estética, ¿no? Porque justo, pues no solo es el esguince de la rodilla, es también la arruga, no sé qué, ¿no? Y por mucho que seas feminista, y tengas conciencia, ahí está, ¿no? Entonces se vincula mucho con el desprecio, la basurización diría Rita Segato, ¿no? Del cuerpo de las mujeres, de las niñas, bueno, y otras autoras, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que nos compartieras cómo has ido creando esta categoría de violencia femicida que se vincula mucho con la violencia estética. ¿Cómo construiste o reconstruiste esta genealogía? ¿Cuál fue tu recorrido? ¿Y cómo llegaste a crear ya desde tu propia perspectiva? Y si nos puedes compartir también las definiciones de estas dos categorías tan importantes, que son finalmente también temas esenciales en América Latina y el Caribe. Sí, fundamentalmente también yo he tratado como de enfocar mi trabajo en la experiencia latinoamericana. Yo creo que lo hemos comentado, lo hemos conversado nosotras, la necesidad de pensarnos desde América Latina y sobre y para nuestras experiencias.
Y sin desmerecer, digamos, la influencia y la importancia y el aporte de grandes teóricas, tanto europeas como norteamericanas, que de hecho, leyéndolas a ellas nos hemos formado mucho de nosotras, pero también a veces están hablando de unas experiencias y realidades totalmente ajenas a las nuestras, y a veces unas condiciones, por supuesto, también a veces, muchas veces favorables respecto a las nuestras, y terminan siendo ajenas, terminan siendo insuficientes para explicar nuestras realidades, nuestras preocupaciones, y yo particularmente una de las grandes problemáticas que me interesan, que me afectan, con lo que me siento involucrada es el femicidio. Yo he producido ya estos dos libros, Cultura Femicida y Morir por Ser Mujer. Y bueno, hay un tercero que vengo a llamar como la trilogía, con la que por ahora está todavía en edición, también sobre femicidio, porque siento que hay mucho todavía sobre lo que investigar, sobre lo que profundizar, sobre lo que reflexionar. Siento que no es algo de que, bueno, lo tocamos una vez y ya. No, no, es nuestra realidad, es nuestro día a día. Y en efecto, como comentas, digamos, en un mundo que sigue pensando que las mujeres somos inferiores, que las mujeres somos propiedad de los hombres y que las mujeres somos objeto, por supuesto son sociedades en las que todas estamos expuestas a la discriminación, la violencia y sobre todo al femicidio. Pero también hay que reconocer y en ejercicio de esa reflexión, digamos, interseccional, de vincular la profundización de estas violencias con una reflexión antirracista y una mirada de clase, sin duda siempre quienes estamos en mayor medida expuestas y en mayor riesgo somos mujeres racializadas, mujeres precarizadas, porque ¿quiénes somos las que estamos más desprotegidas, más expuestas a diferentes espacios, a la objetualización de nuestros cuerpos, en el tránsito por las grandes ciudades, además en las que habitamos, sino justamente las que estamos más precarizadas, más expuestas a esa cotidianidad, en el transporte público, en el correr a lo largo de las ciudades, en además la búsqueda de, sobre todo mujeres madres, en la búsqueda de alimentos, de empleo. ¿Cuántas mujeres no han sido asesinadas, por ejemplo, o han sido secuestradas, asesinadas en el proceso de búsqueda de empleo? ¿No? ¿Cuántas no han sido con ofertas engañosas o en esos procesos desaparecidas y asesinadas? ¿Cuántas no justamente tomando un transporte público o tomando un taxi, justamente son desaparecidas y asesinadas? ¿Cuántas además, por supuesto, digamos, el femicidio íntimo es el de mayor predominancia en América Latina, sin duda, pero como también, justamente en países como México y en Centroamérica, como gran parte de femicidios no son cometidos por las redes de trata y explotación sexual, que justamente buscan captar a mujeres en situación de precariedad y vulnerabilidad en el espacio público, de vulnerabilidad económica. Entonces, sin duda nos atraviesa, y además de eso, hay también un tratamiento siempre clasista y racista de los medios de comunicación cuando ocurre un femicidio, porque si bien en general los medios de comunicación hacen un tratamiento muy irresponsable, amarillista, escandaloso de los femicidios, pero este se profundiza cuando se trata de niñas o mujeres racializadas o, digamos, precarizadas económicamente. Cuando son mujeres, por supuesto, con mayor poder adquisitivo o visibilidad pública y mediática, hay sí una explotación, por supuesto, de un caso con fines de rating, sin dudas. Pero principalmente cuando se trata de mujeres precarizadas, siempre se hurga en la vida de las mujeres como a buscar cualquier tipo de acción u omisión que justifique la comisión de ese crimen. Y generalmente acuden o titulan o reseñan en las notas cuando las leemos, y yo he trabajado mucho con esto, revisando caso por caso, ¿no? Para caracterizar, por ejemplo, ese tratamiento, y apuntan a, dejó los estudios, no trabajaba, tenía 4 hijos de hombres distintos, entonces siempre apuntando de, bueno, es algo que de alguna forma creó las condiciones para que pasara porque, bueno, era promiscuo, era irresponsable, no trabajaba, o tenía algún tipo de prácticas de exposición, este, o con quienes se vinculaba o en qué entorno se manejaba.
Y otra particularidad de los medios de comunicación es que tienden a invisibilizar los femicidios de mujeres racializadas. Muy pocos femicidios de mujeres racializadas, indígenas o afro son reseñados por los medios de comunicación. Y cuando son reseñados, siempre colocando la responsabilidad en la víctima y siempre, por supuesto, con una mirada también clasista, como ya comentaba antes. La exposición también de las redes sociales, hurgar en las redes sociales de las víctimas, buscar algún tipo de fotografía en la que aparezca o con traje de baño, o con ropa corta, o tomando alguna bebida alcohólica o de fiesta, que de alguna forma con esto apuntan a buscar y justificar el crimen. La atención siempre es colocada en la víctima y no en el agresor. Y en el caso de los femicidios cometidos contra niñas muy pequeñas o adultas mayores, suelen ser también invisibilizados porque son casos en los que no se puede responsabilizar fácilmente a las víctimas, porque siempre el argumento es la sexualización de las mujeres y por eso, digamos, mujeres en edad reproductiva, digamos, entre 18 y 49 años, entonces hay la idea de que o por promiscuos, irresponsables, se expusieron. Cuando es una niña muy pequeña no la puedes culpabilizar, cómo se sexualizó, se expuso, y si es una mujer adulta mayor, cómo también. Entonces esos casos no los tomas en cuenta, no los visibilizan, los ocultan intencionalmente. Y en el caso de los femicidios cometidos contra niñas, siempre en las pocas veces en que son abordados, la responsabilidad es colocada sobre las madres. Hay ¿dónde estaba la madre? ¿Qué estaba haciendo? Aun cuando la madre estaba justamente, madre en la mayoría de los casos precarizadas, empobrecidas, además en hogares como los latinoamericanos, de que son mujeres solas, o sea, hogares monoparentales, son mujeres que son responsabilizadas y culpabilizadas y perseguidas socialmente también porque se crea toda una opinión pública al respecto que las expone, las revictimiza sobre esos crímenes. Y en este, digamos, el tema del femicidio es tan amplio y tiene, digamos, tantas particularidades que por eso siento que es algo sobre lo que tenemos tanto que trabajar y que a veces es una crítica también que hago al feminismo, a veces el feminismo está muy preocupado en otros temas, que si bien todos son importantes, pero yo creo que la gran preocupación que debemos tener en América Latina es justamente el tema de mantenernos vivas, porque siempre estamos muy expuestas, la particularidad de la experiencia de ser mujer en América Latina es que siempre estamos expuestas a la muerte. Y digamos, la muerte siempre sexista, aunque por distintas razones. Una muerte sexista a través de, por ejemplo, la agresión directa, como es un femicidio, un asesinato sexista y misógino, pero también una muerte por motivos sexistas, como es, por ejemplo, morir en un quirófano producto de la violencia estética realizándote un procedimiento quirúrgico. Pero siempre es, digamos, esa noción de que somos objetos, de que somos inferiores y de que tenemos que responder un ideal, sea comportamental o de imagen y corporalidad, que siempre nos termina exponiendo y llevando a la muerte. Entonces, a veces estamos preocupados como por otras cosas y lo principal, para mí el gran problema de América Latina es cómo nos mantenemos vivas en una sociedad que además, y ahí es donde yo incorporo el concepto de cultura femicida, porque si bien, digamos, hay todo, digamos, un aporte teórico ya construido y que reconozco y reseño siempre sobre el femicidio, el concepto, digamos, inicial de femicidio introducido por Diana Russell, la particularidad vinculada sobre todo a la impunidad, aunque incluso Russell hizo algunas críticas a Lagarde sobre la particularidad de feminicidio, o categorías como femigenocidio que introduce Rita Segato y que son una riqueza fundamental, pero siempre estas categorías van a colocarle nombre y sobre todo, y que nos ha permitido construir jurisprudencia ante el delito y tipificarlo, que es absolutamente necesario y fundamental. Pero esta nos habla de un delito directo cometido por un agresor puntual sobre una víctima específica. Pero sobre lo que yo vengo reflexionando es que hay todo un entramado social, hay toda una estructura, unas dinámicas, una forma de relacionarnos y también todos unos contenidos culturales que constantemente naturalizan, normalizan, cotidianizan, incluso promueven y justifican el asesinato de mujeres en la sociedad. Entonces van normalizando, van haciendo cotidiano, aceptable e incluso nos va desensibilizando ante el asesinato de mujeres y algo que está instalado en todo. O sea, hay muchos textos, la literatura, además en toda la
historia ha tenido como un recurso el asesinato de mujeres. Lo ha tenido la ópera, lo ha tenido las obras pictóricas, o sea, ¿cuántas obras no hay donde siempre el núcleo es un hombre asesina a una mujer? La literatura, hombres que asesinan mujeres, desde un Otelo hasta la actualidad. El cine ni hablar, la televisión, toda la gran mayoría de las series más emblemáticas o de las películas más emblemáticas, justamente la gran trama es una niña, una mujer que la desaparecieron o fue asesinada brutalmente. Entonces, toda la trama de la serie es, bueno, vamos a investigar quién mató a esta niña, a esta mujer, pero siempre es el núcleo temático. Entonces, si todo lo que consumimos, la música ni hablar, y a veces también hay una perspectiva un poco a veces clasista creer en que solamente el reggaetón cosifica a las mujeres o reproduce violencia y estereotipos, que sí lo hace, por supuesto, pero en todos los géneros musicales hay contenidos absolutamente sexistas, misóginos e incluso sobre todo femicidas que lo he desarrollado en el libro de Cultura Femicida, identificando canción por canción, que lo encuentras desde casi los Beatles hasta la actualidad, o sea, desde los Beatles hasta Alejandro Fernández, donde hay una narrativa femicida, donde normaliza el asesinato de mujeres y que van, lo encuentras en el rock, lo encuentras en el tango, en el pop, en la rancha, donde sea, donde siempre hombres en los que unos amenazan a la mujer de que si te encuentro con otro te mato, si me engañas te mato, si me dejas te mato, si ya no me quieres más te mato, o canciones en las que incluso narran cómo asesinaron a esas mujeres que ya no los querían más o no los aceptaron o nunca quisieron algo con ellos. Entonces, el asesinato de mujeres es una constante en todo, sobre todo la producción cultural que consumimos, cada vez más en las redes sociales, en la publicidad, en los videojuegos, en los memes, ni hablar. Hay una presencia de... Y en eso, bueno, creo que he sido pionera en incorporar los memes al análisis sociológico, sobre todo feminista, porque a veces también tendemos a desestimar, no, en las redes sociales eso no es tan importante o tan serio para analizar. No, sí lo es, porque justamente lo que consumimos, la mayoría, y sobre todo mientras más jóvenes, más consumes esos contenidos en las redes sociales y hay mensajes absolutamente que reproducen la violencia, la misoginia, la cultura de la violación o el femicidio en esto. Y que incluso en muchos casos ya ha trascendido no solamente una narrativa de características femicidas en las redes sociales, sino que incluso han habido casos de femicidas que han antes o después de cometer el crimen han subido contenido, incluso memes de características y de contenido femicida antes o después de cometer el crimen. Entonces ahí vemos el impacto. No estoy diciendo con esto que un hombre porque vio un meme de características femicidas, por eso fue y mató a una mujer. Pero hay todo un contexto que constantemente nos bombardea y normaliza el asesinato de mujeres. Esto no significa quitar la responsabilidad ni individual ni penal sobre un agresor o un femicida. Eso para mí es claro. Yo no tengo un discurso, estoy en un discurso antipunitivista de, bueno, vamos a dar libre a todos los femicidas porque las cárceles son malas. No, en lo absoluto. Pero también entender que en paralelo hay toda una estructura social que normaliza esto y no solamente para, o que convierte o normaliza la agresión por parte de los hombres, sino que incluso a nosotras mismas termina siendo que a muchas no les importe un femicidio porque estás bombardeada, colapsada y naturalizaste que ocurren. Ya no es algo extraordinario. Por eso cuando ocurre en la realidad un femicidio, la mayoría ya nadie le impacta, ya no conmociona a una sociedad, a menos que sea algo extremadamente brutal, que genera, bueno, cierto impacto mediático unos días, pero como sociedad ya no es algo impactante el asesinato de las mujeres. Y esta normalización y de sensibilización social ante el femicidio contribuye a esa impunidad, o sea, a su mayor ocurrencia y cada vez además crímenes de mayor nivel, de mayor profundidad, de mayor violencia, que la sociedad termina por tolerarlos, por aceptarlos, porque ya no es, digamos, una violencia novedosa en la sociedad. Sí, ahora que mencionas a nuestra querida maestra Daniel Russell, que tristemente murió hace un par o 3 años, no recuerdo bien, pero hace poco, recordar que ella fue también una gran activista en Sudáfrica, su país de origen, ¿no? Y era muy crítica frente al apartheid antes de ir a Estados Unidos, y que pues ella ya hablaba desde los años 70, por ejemplo, de pornografía femicida, ¿no? Hablaba de este desmembramiento simbólico del cuerpo de las mujeres a partir de la publicidad, de los medios. Ella creó
el primer frente de crítica de mujeres feministas a los medios de comunicación en Estados Unidos. Es una personaje que de verdad tenemos que recuperar y en este afán también de hacer genealogías, ¿no? Precisamente, y porque ella tiene un libro fascinante junto con otras autoras, Jill Radford, Roberta Ames y otras autoras de otros países, donde habla precisamente de cómo está esta pues no solo impronta cultural y subjetiva, sino también esta práctica impune de la violencia femicida, ¿no? En todos los espacios del mundo, en distintos momentos históricos. Entonces ahí es tenemos la evidencia, ¿no? No solo es que nos estemos como imaginando, sino que hay una evidencia, ¿no? Precisamente. Y pues sí, la importancia de hacer categorías, conceptos, de situarlos, ¿no? Me parece que también nos estás dando pues una gran clave metodológica y se ha escrito sobre el feminicidio, femicidio, esta violencia extrema contra las mujeres y las niñas, pero eso no significa que no tengamos que seguir escribiendo, que no tengamos que pensar en estas nuevas aristas de análisis, ¿no? Tú bien dices, mencionas toda esta cultura digital que además pues tiene una presencia importantísima. En México el segundo medio de comunicación con mayor presencia es Internet, precisamente. La primera es la televisión, que bueno, también es muy problemática. Y pensar eso, ¿no? Incluso una estudiante de la UNAM que fue asesinada por su expareja, se sabe, ¿no? Que utilizó porque la despojó de aparte de su vida, de su teléfono celular, y a partir de del propio perfil de Facebook de Dafne, estaba hablando con sus padres, ¿no? Con la madre y el padre de Dafne, ¿no? Burlándose. Vemos ya esta situación de crueldad extrema, ¿no? Esta basurización que no tiene que ver solo con el cuerpo en sí, sino con la dignidad. También, o como otro apunte genealógico, en nuestro país, nuestra querida maestra Olga Bustos Romero también ya desde los 80 hablaba justo de cómo, haciendo distintos tipos de investigación sobre audiencias, cómo nos volvemos insensibles frente a esto, ¿no? Entonces, ahí tenemos que seguir investigando, por favor. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer, porque bueno, se van a conocer, ahorita van a dialogar, pero está aquí mi querida amiga Jimena Reyes Canseco, que bueno, ella junto con Carmen Sánchez fundó la Fundación Carmen Sánchez y que está aquí, y bueno, ahora platicarás con Jime, pero justo eso, ¿no? O sea, pienso en este recrudecimiento, ahora es cómo se ha visibilizado, no que apenas ocurran, sino cómo se han visibilizado los ataques con ácido mediáticamente, pero ya pasaba, ¿no? Y cómo tiene este componente de crueldad y que se vincula precisamente con lacerar el cuerpo, la apariencia de las mujeres, ¿no? ¿Te parece bien si ya nos dijiste, ya nos diste como también luz sobre cómo se va vinculando la violencia femicida con la violencia estética, pero No, desarrolla. Métele ahí un poquito más de punch porque sabes que es un tema paradigmático, ¿eh? Esto de la violencia estética. Porque aparte hay un como discurso contradictorio de los medios. Piensa el caso de Madonna, que yo la amo, tú lo sabes, y que es como contradictorio porque ¿cómo es que una mujer de 65 años se siga mostrando de manera pública, además que habla de su deseo sexual? Ella trata como de posicionarse, pues como tratando de romper, de transgredir, pero al mismo tiempo vemos una intervención en su cuerpo por esa presión social, ¿no? Que hay a no envejecer. Sí. Sí, este es otro, digamos, otro de mis grandes temas y de mis grandes hijos teóricos, que es la violencia estética. Y la violencia estética, si bien digamos algo que he venido alimentando y definiendo progresivamente, porque la primera vez que empecé a nombrarla fue en el año 2012, en un artículo de opinión, después una primera versión del libro Ellas para morir muy chiquito del año 2014, que como ahí acerca las primeras reflexiones sobre este tema. Y el libro que, bueno, la mayoría de ustedes ya conocen, que es Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Y allí lo defino como ese conjunto de representaciones, discursos, prácticas sociales y también instituciones sociales como los medios, la familia, la educación, que presionan a las mujeres de manera perjudicial a responder a los ideales y cánones de belleza. Y esta presión se realiza de distintas maneras, de manera indirecta y de manera directa. Por ejemplo, de manera indirecta es instalando la idea de que
la belleza es fundamental, un requisito indispensable de nuestra feminidad, ¿no? Nuestra construcción como mujeres pasa indivisiblemente asociada a la belleza, pero también de manera directa a través de la estereotipación, a través de la ridiculización de nuestra imagen y nuestro cuerpo, a través de la exclusión en diferentes espacios, por ejemplo, laborales, como algunos espacios laborales, por ejemplo, no puedes acceder si no tienes una determinada corporalidad porque simplemente no responde, sobre todo lo que tiene que ver con atención al público, ¿no? Todavía las exigencias que hay del llamado buena presencia. ¿Y buena presencia qué significa? Que no seas racializada, ni indígena, ni afro, que no te veas pobre y que no seas gorda. Entonces hay criterios absolutamente sexistas, racistas, clasistas. Y la discriminación, digamos, a través del juzgamiento de nuestra corporalidad, de nuestra imagen. Y esta violencia estética, yo he llegado a la conclusión de que se fundamenta en 4 grandes pilares, que es el sexismo, el racismo, la gerontofobia y la gordofobia. Y algo que es importante para mí siempre visibilizar es esto, porque si bien ha crecido el activismo sobre la diversidad corporal, y que me parece muy importante, pero a veces también hay un vaciamiento de sentido, una superficialidad en el abordaje de ese activismo de la diversidad corporal. A veces hay quienes, y aquí soy muy crítica con el rol de, por ejemplo, influencers, que no hay una reflexión, una mirada crítica ante el problema, sino que a veces muchas terminan simplemente queriendo ser reconocidas públicamente como bonitas y mucha gente termina haciendo canje porque les dieron maquillaje y ahí eso no es activismo por la diversidad corporal. ¿No? Y entonces gente que durante un tiempo hizo activismo por la diversidad corporal y después utilizan la audiencia que crearon a través de ese activismo de la diversidad corporal y utilizan esa audiencia para después vender cosas de la misma industria de la belleza a la audiencia que tiene. Y me parece absolutamente negligente y irresponsable. Lo otro también, y algo que en lo que insisto, que a veces también hay una mirada de solo pensar la agresión a la corporalidad solo en términos de gordofobia, que sí es una de las formas predominantes de esta agresión a la corporalidad, y algo en lo que insisto siempre es que las niñas racializadas y las niñas gordas son las que empiezan a vivir la violencia estética más temprano que todas, porque apenas vas al kinder ya eres, digamos, objeto de discriminación, de burlas, porque eres negra, porque eres india, porque eres gorda, siempre. Pero la violencia estética trasciende el tema de la gordofobia. Es un factor, pero no es solo la gordofobia, la violencia estética, porque la violencia estética impacta o intenta visibilizar que el canon de belleza siempre ha sido blanco, es decir, el ideal, los grandes ideales de belleza que nosotros tenemos es la blanquitud. ¿Cuál es la noción de belleza que tenemos la mayoría en la mente? Si le preguntamos a alguien que describa qué consideras bello, va a describir un hombre o una mujer blanco, rubio, ojos claros, verdes, azules, pero nunca va a pensar en una persona racializada. Ese imaginario no forma parte de ese ideal de belleza. Pero también es gordofóbico, por supuesto, porque un cuerpo de grandes proporciones nunca ha formado parte del ideal de belleza. Pero además también es gerontofóbico, porque una mujer adulta o adulta mayor jamás ha formado parte del ideal de belleza. Siempre la belleza está asociada a la juventud. Entonces, por supuesto que en ese contexto la mayoría estamos fuera de ese ideal de belleza, porque no nos exige un solo requisito. Hay quienes también, y a veces tiene que ver con esa distorsión, ¿no? Que por eso siempre trato a veces de alertar. Yo soy muy activa en las redes sociales y muy usuaria también de las redes sociales, pero también cómo las usamos como un espacio de resistencia y a veces también para alertar sobre las inconsistencias o construcción errada de ciertas nociones, porque a veces hay gente que veo en las redes sociales decir yo soy hegemónica o respondo al ideal de belleza, nada más porque o eres blanca o eres delgada o eres joven. No, o sea, el ideal de belleza te exige todo, no un solo requisito, o sea, puede ser joven y delgada y aún así no eres, o sea, no respondes al ideal de belleza porque X, o eres una mujer blanca y adulta, digamos, tiene 40 años, no respondes al ideal de belleza porque ya no eres delgada, ya no, o no eres joven. O puedes ser delgada, joven, y si eres una mujer racializada, no alcanzas. Y además de eso, nos venden 2 grandes ideales de belleza, que también es este engaño en las sociedades neoliberales que te hacen creer que tienes para elegir
Y en realidad no estás eligiendo, te han prefabricado un modelo y te dicen, bueno, tienes estas dos opciones, esas son las dos opciones. Y una es el ideal de la chica de calendario, de grandes proporciones, grandes senos, glúteos. Digamos que aquí en México le han llamado a ustedes las buchonas, digamos, ese es, es ideal. Y en otros países, bueno, en Colombia se le llama las producidas, en Venezuela las explotadas, pero es eso. O el ideal de la modelo Miss, ¿no? Ultra delgada. Pero es eso entre lo que podemos escoger. Entonces, por supuesto, toda mujer que no responde a ese ideal de belleza, que somos la mayoría, por supuesto, porque es un ideal, unos ideales irreales y realmente inalcanzables, todas las que no respondemos a esos ideales de belleza, se nos instala la idea de que somos insuficientes, de que debemos modificar nuestra imagen, hay presión y crítica en los diferentes espacios en los que hacemos vida, por parte de familia, por parte de parejas, por parte de amistades, en el trabajo, incluso las presiones que se reciben en cuanto a la imagen para poder incluso ganar unos recursos ya precarizados de por sí. Y se nos exige que gran parte de nuestros ya precarizados recursos los gastemos en responder a ese ideal de belleza para ir a trabajar, ¿no? Este, entonces hay todo un bombardeo y además los medios de comunicación que nos venden no solamente el ideal de quiénes son los que se consideran belleza y las redes sociales también, sino que además esos mismos medios nos venden todo lo que deberíamos hacer o consumir para responder a ese ideal de belleza que antes, digamos, nuestra generación lo consumía principalmente a través de la televisión tradicional o la revista, pero ahora es cada vez más a través de las redes sociales que no solamente te muestran el ideal, sino que te bombardean con la publicidad sobre corporalidad. Yo lo veo, cada vez que yo abro las redes sociales, cada dos posteos me aparece una publicidad sobre procedimientos estéticos, sobre fajas, sobre fármacos, de todo constantemente. O sea, yo navego 20 minutos en Instagram y me aparecen 10 publicidades de procedimientos estéticos. Y así la mayoría. Quien no tiene herramientas sobre o ha problematizado sobre este tema, ¿qué posibilidades tiene de resistencia ante esto? Yo pregunto, imagínate, con las inseguridades que yo tenía, por ejemplo, a los 16 años, si yo hubiese tenido redes sociales, si hubiesen existido redes sociales como ahora, ¿cómo hubiese sido de peor la relación con mi imagen y con mi cuerpo ante ese bombardeo cada vez tan brutal? Y además, por lo menos, la existencia de los filtros que te permiten además acceder a la idea de cómo te verías si modificas determinado. Antes nos imaginábamos, yo por ejemplo cuando era adolescente pensaba, bueno, ¿cómo me vería si por ejemplo con la nariz más fina, ¿no? No la nariz afro. O cómo sería, yo quería el pelo liso, quería alisármelo, por suerte mi mamá nunca me dejó, ni mi mamá ni mi abuela, porque si no, justamente, ¿no? Esas resistencias también de las mujeres de nuestros espacios. Entonces, pero imaginábamos, ¿no? O la que imaginaba, bueno, ¿cómo me vería más delgado? Imaginabas. Pero ahora es fácil porque las redes, los filtros y las apps de edición te permiten modificar tu imagen a como quieras. Y mucha gente está yendo a un cirujano plástico a modificar su imagen en función de eso. Y además algo muy irresponsable y peligroso es que cada vez más los cirujanos plásticos se han convertido en influencers en las redes sociales. Y a mí me parece absolutamente grotesco como muchos muestran los cuerpos desnudos, heridos, sangrantes, amoretados de las mujeres que parecen más un cadáver en una morgue que una mujer en un quirófano por un procedimiento estético y los muestran así promoviendo em, estos procedimientos estéticos, que además los venden como en combo, como la cajita feliz, así como te venden las papas, la hamburguesa y el refresco, te venden una liposucción, unos implantes de seno, una transferencia de grasa de glúteos y que sabemos que a medida de mayor procedimientos estéticos, más riesgo incluso de muerte. Entonces, hay siempre el cuerpo está expuesto en una condición y un riesgo de muerte, el cuerpo de las mujeres, siempre, constantemente. Y en el caso de la violencia estética, procedimientos a los que nos pueden llevar a la muerte todos, porque hay también una visión clasista, que por supuesto, una mujer con menos recursos probablemente tenga más probabilidades de que ante un procedimiento infructuoso muera o de realizarse un procedimiento en condiciones clandestinas o insalubres. Sí, pero la realidad es que está muy instalada la idea de que no, a mí no me va a pasar porque yo voy a un buen cirujano, uno caro, una buena clínica, eso le pasa a las pobres que van por ahí en un sitio clandestino. No, amiga, o sea, cualquiera nos puede pasar. O sea, porque hay un tratamiento del cuerpo como un objeto que no tiene valor, que es un objeto de consumo. E incluso en esta industria cosmética y quirúrgica, de esa visión médica de las mujeres, no son vistas como pacientes, sino como clientes, ¿no?
y cada vez más sujetas a procedimientos estéticos, no solamente los de larga duración, sino ahora cada vez más a estos de corta duración, por ejemplo, las llamadas rinomodelación, armonización facial, o las maxibocas, lo que sea que implica inyectarse el rostro cada 6 meses, pierde el efecto y después otra vez y te hace consumidora de estos procedimientos de por vida. De Botox. Ajá. ¿No? Sí, absolutamente. Entonces, cada vez más, ya no es que te haces un procedimiento que te lo haces cada 10 años, no, ahora es algo que vas a consumir cada 6 meses, cada 4 meses. Y no solamente que se van todos tus recursos, sino que cómo te expone, ¿no? A esa vulnerabilidad de la corporalidad. Pero, digamos, esta violencia estética no solamente se dirige contra la que no responde al ideal de belleza o no hace nada sobre su corporalidad o no intenta o no está persiguiendo mejorarla, sino incluso también, como comentabas, el ejemplo de Madonna, contra aquellas que sí en una sociedad que las critica y las cuestiona porque estás envejeciendo, porque ya no luces como antes, por supuesto, te presiona también a modificar tu imagen para seguir estando vigente, para seguir teniendo una audiencia, para seguir gozando de aceptación y visibilidad pública y mediática. Pero también cuando se realizan estas mujeres estos procedimientos estéticos, entonces comienzan a ser expuestas, ridiculizadas por los medios de comunicación y por las mismas audiencias e incluso los que eran sus fanáticos. Pasó con Madonna, pasó con Gwen Stefani, con muchas otras que cuando aparecen con modificaciones corporales, muchas de ellas para poder seguir estando vigente en una industria feroz, que si bien les ha otorgado beneficios, pero también una exposición y una agresión a su corporalidad muy grande, entonces terminan siendo ridiculizadas. Yo veía en los titulares cuando lo de Madonna, hace muy poco que decía, el rostro de Madonna da miedo. Otro de Gwen Stefani, ¿qué se hizo en la cara? Nadie la reconoce. O Thalía, cada vez más ridícula, de que no envejece con dignidad. Entonces, siempre hay una persecución, un acoso, una exposición del cuerpo de nosotras como mujeres, hagas algo o no, envejezca de una determinada manera o no, intentes modificar tu imagen o no, porque por ejemplo, Kate Winslet apareció en una de las últimas series y los titulares del país decía Kate Winslet gorda, vieja y destruida, justamente porque no se había hecho nada, ¿no? Una modificación corporal. Entonces siempre hay una exposición de nuestros cuerpos, una vulnerabilidad de nuestros cuerpos y en muchos casos como este tratamiento de nuestra corporalidad nos lleva en muchos casos a la muerte, algo que es agridulce también, porque no debería, el ideal es que no debería haber necesidad de ello, pero por ejemplo en Argentina en el mes de agosto 2 fallos judiciales incorporaron el concepto de violencia estética en los fallos, justamente uno en el caso de una mujer que le realizaron 4 procedimientos estéticos en una jornada de 6 horas y que llaman ambulatorio porque es de 6 horas, y la mujer quedó en estado vegetal. Y otro caso fue una mujer que era médico, obstetra, no cirujana, y realizaba procedimientos y les inyectaba silicón aeronáutico a las mujeres en glúteos y senos. Una de ellas murió, 4 están muy graves de salud. Entonces, nuestro cuerpo siempre es un objeto vulnerado, se ha visto como un objeto vulnerado, agredido, sea a través de esta violencia directa, física, femicida, pero también a través de estos ideales de belleza que muchas veces nos llevan no solamente, o no siempre a la muerte, pero sí a la pérdida de nuestra salud física y mental. Sí, sí, ahora que lo mencionas y a mí siempre me gusta como pensarme dentro del propio análisis feminista, ¿no? No pensar las mujeres son o las mujeres viven. Y ahora que hablabas precisamente de la gordofobia y demás, que también ahí es también muy tramposo, ¿no? Porque claro, se habla como de diversidad corporal, pero igual presentan a mujeres con senos o caderas grandes, pero con cintura pequeña, o no, o no sé, mujeres que aunque sean afrodescendientes, pero que tengan los ojos claros o la nariz finita, ¿no? En fin, pero ¿sabes? Me interpela mucho y recuerdo a esa niña que fui, a una niña que era gorda y cómo había este escrutinio sobre mí, ¿no? A veces no malintencionado, pero bueno, el camino al infierno está lleno de malas intenciones, de buenas intenciones, ¿no? Pero finalmente está súper introyectado esta cosa de estar siempre opinando del cuerpo de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y bueno, te puedo decir yo que hasta la fecha, pues ese condicionamiento que no solo es un problema personal,
sino es un problema pues político, es un problema colectivo, sigue estando ahí, ¿no? En mí, que sobre todo con el paso de la edad, el sedentarismo de la pandemia, ¿no? Por el confinamiento y el cómo va cambiando el cuerpo y hasta la fecha es que me voy a poner, no, es que esto, no, es que, ¿sabes? Y así porque en la foto ibas a salir como que se te va a ver barriga, ¿no? Y bueno, pues sobre todo personas, por ejemplo, como yo que venimos de hogares de dietantes crónicos, ¿no? Y no quiero volver a estar a dieta nunca más en la vida, pero al mismo tiempo me sigue, ¿sabes? Como interpelando. Entonces es una chamba de toda la vida, ¿no? Y creo que no está mal que seamos autocríticas y que también seamos compasivas, creo, ¿no? Con nuestros propios procesos y creo que eso nos ayuda a entender también el propio proceso de otras mujeres, ¿no? Bueno, la película de Barbie que me quedé horrorizada por muchas cosas que las andaban ahí como defendiendo esta figura, incluso mujeres racializadas, no, yo no sé, digo, cada quien, ¿verdad? Pero Racializada y la diversidad corporal, o sí, sea que estaban de hecho muchas incluso eligiendo outfit rosa en las redes sociales y fueron, digamos, desesperadas a tomarse la foto en la caja, entonces ahí también hay, bueno, ¿cómo legitimamos esta figura aún siendo un personaje que contribuyó justamente a la construcción de estereotipos y prejuicios sobre nosotras que somos esa diversidad corporal o que lo vivimos? Yo de hecho hice un posteo sobre, antes de que saliera, como 3 semanas antes de que saliera la película, sobre lo de Barbie, cuestionando un poco eso, la relación, ¿no? de mujeres, sobre todo feministas o del latismo corporal sobre este tema y se viralizó y estuve viviendo un mes entero de acoso, de hate en las redes sociales y tenía un posteo como con 6.000 comentarios, la mayoría insultaban, una locura, o sea, sí, pero hay mucha resistencia a cuestionar figuras que por supuesto tienen una gran construcción y presencia en el imaginario cultural y que cuando son tocados es como que si tocaras a la madre, ¿no? Digamos, una gran figura estructural de la vida de las personas. Entonces, cómo cuesta todavía, ¿no? Hacer resistencia, hacer crítica, hacer ruptura con estos imaginarios que se han construido y que están instalados, independientemente de las herramientas incluso que se hayan desarrollado a lo largo de la vida y de resistencia ante esas violencias. sí, claro, y además no es criticar de manera individual a las mujeres, ¿no? Sino es entender precisamente que es una situación política que tiene que ver con el poder, la dominación, ¿no? Entonces, y el tema de Barbie dividió opiniones, ¿no? Pero bueno, yo estaba buscando ahí tu opinión, dije, a ver, dije, no, sí, no, estoy bien porque Esther dice esto y bueno, yo estoy de acuerdo, ¿no? Y sí me genera ruido, incluso precisamente Jime, otra amiga y yo fuimos a ver la película juntas, estábamos ahí en como trabajo etnográfico y pues más bien eran las mamás las que se tomaban fotos en la caja de la Barbie, no eran las niñas. Entonces, claro, hay una cuestión generacional, pero eso no quiere decir que las niñas, que son, bueno, las chicas de la actualidad, no quiere decir que no vivan esta presión, ¿no? Tú ya hablabas de las redes, en fin, o sea, creo que estamos bombardeadas también por esto, ¿no? Que configura nuestra vida, la forma en la que vemos el mundo. Y bueno, yo, si quieres, para ir como cerrando este primer diálogo entre nosotras, porque seguramente habrá preguntas, ¿no? Reflexiones que quieran compartir contigo, pero también pienso en la erotización de la violencia, ¿no? Tú alguna vez yo te leía también en redes y eso es algo muy importante, ¿no? Históricamente, bueno, a partir de todo este proceso de colonización y demás, del colonialismo, pues han sido las mujeres racializadas, ¿no? Las principales víctimas de explotación sexual o de violencia sexual. No por nada, pues la creadora del Me Too fue Tarana Burke, una mujer afrodescendiente y que, bueno, se desdibujó por todo este boom de Hollywood, ¿no? Y no, espérate, es una mujer negra quien creó un movimiento, no un hashtag, ¿no? De entrada. O pienso en el caso de otra sobreviviente que tuve la fortuna de conocer, Lori Robinson, que también es una mujer afrodescendiente de Estados Unidos, y eso nos decía, ¿no? Históricamente ya están los registros de incluso esta violencia súper cruel ejercida contra las mujeres negras que se estaban precisamente organizando desde el siglo XIX en Estados Unidos y que ya había ahí cosas como Sillonder Truth, ¿no? Ida Wells, que ya tenían así unos superpotencia en sus discursos, pero claro, llega esta violencia supremacista blanca en particular contra ellas y tiene un efecto y por supuesto tiene una intencionalidad, ¿no? Entonces, no olvidar eso, o sea, pienso también en el caso de América Latina, las mujeres indígenas que han sido esterilizadas a la fuerza, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Chiapas, este fenómeno del etnoporno, ¿no? Que son mujeres indígenas víctimas de trata
con fines de explotación sexual, en fin, sigamos. Me parece, como bien nos sugiere Esther, analizando los fenómenos con nuevas miradas, ¿no? Entendiendo que la realidad es muy compleja, pero también, y creo que tú lo recuperas mucho a través de la poesía, este trabajo de sanación, ¿no? ¿Cómo has complementado? Porque está esta denuncia, la reflexión, elaborar temas muy, muy, muy duros, pero yo sospecho que para ti la poesía también ha sido un espacio importante político, pero de sanación. Sí, sin duda que, digamos, yo escribo poesía también hace muchos años, aunque es lo menos conocido, digamos, o lo que menos he publicado. También por un tema como tenía muchas inseguridades respecto a la poesía, ¿no? Y tiene que ver también con esa mirada a veces clasista que hay, ¿no? Del arte, ¿no? Como quiénes son las grandes figuras de la literatura o de la poesía, porque, digamos, para hacer análisis sociológico yo estudié, pero o sea, el arte no es, digamos, no tengo una formación, una experiencia. Entonces, de que yo tenía como 18 años ya escribía poesía, pero nada, no lo mostraba, lo botaba, la mayoría de todo lo que produje en esos años lo boté. Y comencé a retomar muchos años después, o sea, te hablo como de 2015 hacia acá, empecé a escribir poesía nuevamente, pero tenía la necesidad como de expresarme desde otro lugar, un lugar más íntimo, un lugar más personal, sí, también como mucho más subjetivo y sobre todo atravesado, digamos, siempre también mi poesía está muy atravesada como por todos los temas que trabajo y que me interesan, o sea, mi poesía no es, digamos, hay un poco de todo, pero mi gran poesía o la mayor parte de mi poesía tiene un componente sobre el racismo, sobre la violencia hacia las mujeres, sobre la desigualdad social, económica y política en nuestros países latinoamericanos. Y entonces hay siempre como un ejercicio también de denuncia hacia esas desigualdades y violencias, pero también sí de recuperar la relación conmigo misma o el encuentro, sobre todo con la corporalidad, con la imagen y con la experiencia racial que por supuesto yo como muchas mujeres racializadas atravesamos la experiencia de la racialidad y del cuerpo racializado con mucho dolor, con mucho malestar, con mucha incomodidad y ha sido en estos años justamente a través de la investigación, de la socialización de la experiencia, de sacarlo de la individualidad y entenderlo como esas grandes estructuras que nos oprimen que yo pude trascender y mejorar la relación conmigo misma, en relación, o sea, es algo que siempre digo, no es algo automático, no es como que ay, leímos sobre violencia estética y ya nos amamos y ya no tenemos conflicto. No, lleva tiempo. Yo algo que digo, por ejemplo, yo mejoré la relación con mi imagen, con mi cuerpo ya adulta, tendría que 28 años, 27 años, o sea, de ese tiempo para acá. ¿Cuánto tiempo es? 10 años, imagínate, o sea, y es un tránsito. Pero, digamos, mis primeros años de adulta eran absolutamente conflictivos y difíciles, ¿no? Y de adolescente ni hablar. Entonces hay también en esa poesía como un rescate de otra manera de vivir, de sentir el cuerpo, tanto desde la negritud como desde la idea de la corporalidad de la corporalidad también ya como mujer adulta, cómo cambia con el peso, cómo comenzar a envejecer o la resistencia a no realizarme determinadas cosas. Digamos, tengo dos poemarios, Resentida y Cuando me rompo escribo poesía, y este último, además, Cuando me rompo escribo poesía, además de estos temas que ya trabajo, tiene mucho también de la relación con la muerte, con el duelo, y bueno, que tiene también que ver con esos tránsitos, ¿no? Que vamos atravesando en la vida y con esa relación también personal y familiar, ¿no? De las pérdidas. Pero sí, la poesía ha sido una herramienta de verdad de resistencia y de sanación a las diferentes situaciones que atravesamos y de formas de desigualdad. Aparte amo el título, resentida, ¿no? Porque si eres una resentida, Claro, es precisamente, que ¿no? esa ha sido la gran palabra siempre que cuando hablamos de las desigualdades, de las violencias sobre nuestros cuerpos y sobre todo el racismo, siempre lo que primero que nos dicen es, eres una resentida, estás resentida. Entonces cuando hay un ejercicio de apropiación, o sea, lo que siempre fue un mecanismo, un intento de insulto o de desestimación de mi denuncia, pues yo lo apropio, o sea, resentida, sí. Lo soy, sí, ya olvida el pasado, hombre, ya el colonialismo qué es, nada, ya olvídalo, ¿no? El racismo qué es, sí, ya ven, ya da suelta, ya ven aquí también tenemos discusiones justo, no muy apasionadas sobre eso, ya olvidemos la colonia, ya, eso ya pasó, ¿no? Entonces,
Pero, en fin, sí, bueno, y claro, esto que decía Itzel, que es una de, no, estamos tomando un curso de stand-up feminista, nada más que una disculpa, no recuerdo el apellido, estamos también Jime y yo, y Andrea, como verán, somos muy amigas y hacemos muchas cosas juntas. Entonces estamos en un curso de stand-up y entonces decía nuestra maestra Itzel, que es una de las pioneras del stand-up feminista en nuestro país, que los hombres tienen el síndrome del impostor, pero al revés, ¿no? Muchos. Sí, se Sí, creen muy buenos en todo, aunque no exacto. tengan ni la herramienta Sí. ni la experiencia, sí. Y una así como, bueno, es que seré buena, tengo dudas, ¿no? Pero bueno, sí, ha habido hombres que se han atrevido a escribir, no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como pasas o como flores, pero como es blanco, argentino, ¿no? Y aparte ya ven que hasta hay una película, ¿no? El lado oscuro del corazón y la poesía de Oliverio Girondo y no sé qué, ¿no? Entonces, y nosotras tenemos dudas. Pero bueno, vean, hasta en la poesía los señores hablan de que no les importa que nuestros senos parezcan pasas. Se vean siempre nuestro cuerpo parece una comida, ¿no? O algo, pero nunca somos humanas, ¿no? Nunca se nos humaniza o se nos dignifica. Entonces, pues bueno, pues vamos a darle un aplauso a Esther, por favor. Y si les parece bien, pues comenzamos con el diálogo, con sus preguntas, con sus comentarios. Aprovechen ahora que tenemos a Esther acá en frente a frente. No estaba lista para preguntar. Ay. ¿Se escucha? Sí, ya. Pues primero, felicitarlas por esta presentación. Yo estaba muy emocionada, dejé mis clases, boté todo por venir aquí y pues también sobre todo a Raquel, que fue la que me extendió la invitación. Yo tenía muchas ganas de conocerte desde hace mucho tiempo y dije, es mi oportunidad para venir. E insisto, no estaba lista con la pregunta, aunque pensé mucho en venir a este evento. Pero pienso como en estos tres criterios o parámetros que tú, sobre los que enfatizas en torno a la violencia estética, esto del sexismo, ¿no? La juventud, ser blanca y el tema de ser delgada, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con las mujeres con discapacidad? O sea, ¿cómo incorporarías tú ese elemento dentro de la violencia estética? Lo pienso obviamente en algo muy general, ¿no? Y sobre todo una discapacidad que se ve, no una discapacidad física. Y como decía Raquel, ¿no? El tema, por ejemplo, yo acompaño y desde hace un tiempo también investigo el tema y bueno, el problema más bien de los ataques con ácido y otras sustancias químicas contra mujeres aquí en México. Y pienso como, y ya lo introducía muy bien Raquel, el tema de la violencia estética, ¿no? En estas mujeres, no solamente posterior al ataque, sino antes del ataque, ¿no? Porque pues es innegable que muchas de estas mujeres que han sido víctimas, bueno, si no, a lo mejor no cumplían desde luego con el estereotipo hegemónico, porque claro, en su mayoría eran mujeres empobrecidas, racializadas, habitantes de las zonas periféricas, ¿no? Los principales centros urbanos, pero sí que eran consideradas como bonitas, ¿no? Al menos dentro de su comunidad o dentro de su familia, y parte también de la pues de esta práctica misógina, feminicida en contra de las mujeres tenía que ver con arrebatarles eso, ¿no? Porque, pues bueno, es innegable que en una cultura patriarcal como la que vivimos en América Latina y a nivel mundial, pues parte del valor de las mujeres está cimentado en su belleza y la belleza, pues, principalmente se asocia, bueno, obviamente con todo el cuerpo en general, pero pues desde luego la cara, ¿no? Y bueno, no solamente tiene que ver un tema de belleza, es un tema de identidad. El rostro es el soporte de nuestra identidad con lo que nos presentamos frente al mundo, y que además el tema de los ataques con ácido va mucho más allá. Tú decías bien esto de las imágenes de los cirujanos y las planchas. Yo también lo veíamos, de hecho Raquel y yo, que yo también ando así, casi correteando a todo el mundo, así, no están horrorizados de ver estas imágenes. Y no solamente que los cirujanos publicitan esas imágenes como, sí, como si fueran mujeres en una morgue, sino que las propias mujeres suben sus propias fotografías a sus redes para publicitar a sus cirujanos. Entonces,
pues ahí me parece como este componente, sí, desde luego de deshumanización absoluta, o sea, no solamente de negarla como mujer, como persona, sino incluso como humana, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta concreta es esa, ¿no? ¿Cómo verías tú el tema de la violencia estética antes, ¿no? O más bien que forma parte, ¿no? De esta práctica misógina que acompaña los ataques con ácido y feminicida, y posterior. Y pienso en un ejemplo como muy concreto, perdón que esté ya robándome mucho el micrófono, es la última. Pero bueno, tú hablabas sobre las mujeres en el quirófano tratando de ser lo más bellas posibles o tratando de entrar en este estereotipo, ¿no? Sobre todo si en México de mujeres buchonas, ¿no? Muy voluptuosas, senos. Y luego pienso esta otra parte de las mujeres víctimas de ataques con ácido, ¿no? Que sí entran una y otra vez al quirófano, pero necesariamente como para eso, para tener senos grandes o tener la cintura más pequeña, ¿no? Pero que los propios médicos en el sistema de salud pública les han negado las cirugías diciéndoles que, o sea, son cirugías estéticas y que pues ya, o sea, ellas pueden lidiar con esas cicatrices. Y lo pienso, digo, si fueran hombres, o sea, pensarían que ellas quieren entrar al quirófano no para recuperar su identidad, o sea, sino para el tema de belleza, o sea, lo dudo mucho. Yo creo que si un hombre fuera víctima, yo no acompaño hombres y no estoy cercana a estos casos, pero me imagino que si un hombre hubiera sido, o sea, hubiera perdido parte de su rostro, no tuviera desfiguración facial y una discapacidad evidente, dudo mucho que a lo mejor los doctores les dijeran que son cirugías estéticas y que insinuando un poco que lo que ellas quieren es ser bellas, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. Gracias. De nada. Aprovecho, bueno, como voy respondiendo y para no perder el hilo, pues no me olvido. Digamos que en estas categorías o en esta construcción de la idea de violencia estética, si bien es algo que me mencionan con cierta frecuencia el tema de cómo aparece la discapacidad y justamente creo que no tengo todavía como tantas herramientas como para desarrollarlo como categoría. Algo que digo siempre el tema de la violencia estética es algo que sigo trabajando y pensando constantemente, o constantemente estoy ampliando o incorporando algunas otras variables, pero creo es que está como sobreentendido porque ningún cuerpo con algún tipo de discapacidad visible o explícita nunca ha sido considerado parte del ideal de belleza, está automáticamente excluido, automáticamente excluido. Y tiene que ver con esas representaciones y esa construcción también tradicional histórica de la belleza, que justamente porque la belleza se ha construido desde una perspectiva de dualidad, digamos, de visiones binarias, lo bello, lo feo. Y también, por supuesto, jerárquico, o sea, lo bello está en lo superior, lo feo, de lo que tenemos la idea de lo feo es lo inferior. Y en lo feo justamente entra todo lo que no responde al ideal y además justamente todo lo que es, digamos, transgresor o algún tipo de discapacidad. Lo vemos, por ejemplo, con esas representaciones clásicas, incluso sobre todo de carácter religioso, estos grandes textos o gráficas, donde siempre se asociaba lo malo, se asociaba al diablo, se asociaba lo negativo a cuerpos, digamos, que no respondían no solamente al ideal de belleza, sino además cuerpos con visibles discapacidad. O representaciones mediáticas como, por ejemplo, el jorobado de Notre Dame era el ideal de, bueno, de la fealdad, de lo que hay que ocultar, de lo que hay que, de lo que no se expone, ¿no? O no, y el enmascarado el que vivía como una ópera con una máscara porque tenía el fantasma de la ópera, entonces bueno, hay un cuerpo, un rostro ahí lesionado, entonces bueno, se esconde, se oculta. Entonces, cualquier cuerpo digamos, en nuestras sociedades que tienen esta construcción de la belleza, un cuerpo discapacitado no ha entrado, no entra nunca en los imaginarios de belleza. Quizás es algo que debería explicitar más o yo desarrollar, pero bueno, digamos, es parte de los procesos y de ir también identificando categorías, algo que justamente, por ejemplo, he empezado a incorporar en la reflexión de la violencia estética, y gracias a Sandra Monroy, que de hecho está aquí, es el tema de la violencia estética en el contexto de la experiencia de cáncer de mama, y que es algo que yo realmente no había tenido
en mi visión, porque hay un montón de cosas que se me escapan y que no lo veo. Y gracias al intercambio con Sandra, que además quien conocí justamente porque leyó Ellas para Morir y lo asoció, lo vinculó a la experiencia de cáncer de mama y además lo incorporó, lo extrapoló, toma el concepto y estos 4 pilares y lo lleva a un análisis en su propio libro en el contexto de cáncer de mama y me hizo a mí pensar también y reflexionar sobre una variable que yo no estaba teniendo en cuenta. Y ahora escuchándolas a ustedes me hace pensar también sobre esa relación de la violencia estética con, por ejemplo, mujeres que han vivido estos ataques con ácido. Y es algo realmente sobre lo que no he pensado mucho y que ahora que lo plantean me obligue, ya lo estoy tratando de pensar aquí cómo trabajar en función de eso. Porque sin duda hay una intención, digamos, los ataques con ácido son muy claros, hay una intención de sancionar y castigar a las mujeres, ¿no? Un acto sancionatorio misógino, sexista y misógino. Y justamente en sociedades en las que hay una valoración, una sobrevaloración de la belleza, es como, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una mujer? Incluso peor que la muerte, porque, bueno, si te mataron, ya te mataron, ¿no? O sea, estás del otro lado. Pero es marcarte, cómo marcarte que de por vida, digamos, te sientas expuesta, te sientas agredida y que implique no solamente vivir a partir en adelante ocultando el rostro, sometiéndote a procedimientos absolutamente invasivos y dolorosos para tratar de recuperar la identidad. Entonces hay una agresión con toda una intencionalidad, pero que intenta justamente atacar a las mujeres sobre eso que ha sido como lo considerado más valioso de nosotras, digamos, que es el cuerpo, ¿no? Que es lo único sobre lo que se nos otorga algún tipo de valor y es en la medida en que respondemos o nos acercamos un poco a cierto ideal de belleza. Entonces, por supuesto, a veces, como dice Jimena, no necesariamente eran mujeres que respondían al canon del ideal de belleza, pero independientemente que respondieran a él o no, una mujer que es agredida y que es colocada por medio de la violencia en una situación de discapacidad, de vulnerabilidad de su cuerpo y de su imagen, de distorsión de su imagen, de reconocimiento de su propia identidad, es por supuesto una mujer que no solamente va a quedar expuesta y marcada por una agresión que además tiene características femicidas, como ustedes bien lo han trabajado, sino que además persigue la deshumanización, la despersonalización, porque, digamos, ese intento de borrar tu rostro es una agresión que intenta despersonalizarte, pero además exponerte a la burla, la ridiculización, la discriminación en el espacio público y en cualquier proceso de interacción. Si de por sí la mayoría de las mujeres tenemos y vivimos inseguridades, malestares, dudas, cuestionamientos, siempre en lo que implica un proceso de interacción con alguien nuevo o en un determinado lugar, porque tú no sabes cómo te van a ver, qué van a pensar de tu imagen, de tu cuerpo. Imagínate una mujer que sufrió un ataque como esto, que las dejan un borramiento de su imagen, de su identidad, con cicatrices absolutamente agresivas y expuestas. Entonces hay una exposición constante y a lo largo de toda su vida en la interacción con el otro, que generalmente puede, la mayoría de los casos va a ser agresiva, va a ser de ridiculización, va a ser de señalamiento o va a ser de comentarios de qué le pasó, de mira cómo tiene la cara, ¿no? Y por supuesto hay también una violencia incluso médica sobre, por supuesto, estos cuerpos, porque se le exige a una mujer que ha vivido este tipo, de hecho, el origen de la cirugía estética era justamente para personas que habían vivido, surge en un contexto entre guerras y justamente dirigido inicialmente a los hombres, justamente que habían tenido algún tipo de lesiones o cicatrices graves en el contexto de guerra, y para tratar de devolverles su identidad ante estas agresiones. Después, posteriormente, comenzó a comercializarse con fines solamente estéticos y principalmente se dirigió hacia las mujeres. Pero el fin principal, inicial de la cirugía estética es justamente poder garantizarle a las personas un restablecimiento, digamos, de su identidad ante unas agresiones o lesiones, digamos, inesperadas o agresivas ante su cuerpo y su corporalidad. Entonces, sin embargo, cambió la funcionalidad o el objetivo de un
digamos, un ejercicio, una práctica que debería ser con fines médicos y que en este caso mujeres que sufrieron este tipo de agresiones deberían poder acceder a ellas de manera gratuita, de manera, digamos, que la necesiten. Ahora, la cirugía con fines, en estos casos reconstructivos, estéticos, se ha dirigido casi exclusivamente a los fines estéticos. E incluso muchos seguros en distintos países de América Latina no te cubren, por ejemplo, una operación en casos como estos, pero sí te cubren implantes de seno, ¿no? Dentro de un seguro, digamos, médico o laboral. Entonces, ¿cómo un determinado, digamos, cirugías sí, otras no? Y hay un criterio absolutamente comercial, sexista y de una industria que, por supuesto, le interesa no es la salud de las personas, como le decía, no quiere pacientes y no le interesa la salud de las mujeres, sino que quiere clientes, consumidoras de una industria cosmética. Tu teléfono. Ay, sí, perdón, perdón por el telefonazo. Es que me puse a pensar que algunas veces yo llegué a leer como siendo niña que fulanta de tal aseguró sus piernas en no sé cuántos millones de dólares y yo no alcanzaba a entender cómo que asegurar una parte del cuerpo, ¿no? Y era, bueno, y ahora ya me hace sentido en además qué lucrativa es la violencia estética, ¿no? Definitivamente. Pues aquí ya está la invitación para que puedan colaborar aprovechando. Y antes de que vayamos a la siguiente participación, nada más aprovechando también para que nos comenten, el domingo va a tener una actividad, ¿verdad? Sí, la Vipo, cerca de, lo organiza Librerías Utópicas, pero se va a realizar en la Vipo a las 4 de la tarde. Y vamos a estar presentando, vamos a estar hablando exclusivamente de violencia estética, vamos a estar hablando del libro Bellas para Morir. Sí, entonces para que lo tengamos ahí, pues interesante con este diálogo con las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que ahí está también para dentro de las actividades que va a tener Esther. Por favor. Hola, buenas noches. Soy Mireya Mejía y soy alumna de Esther Pineda. La conozco por fin después de un cuadrito de Zoom en la pandemia. Estuve en la diplomatura de los feminismos campesinos, comunitarios campesinos y populares de Abya Yala, de la Universidad de Jujuy. Y la verdad que increíbles todas sus clases. Y bueno, ahora un cambio radical totalmente. La verdad quisiera saber más sobre tu poesía, porque yo también soy una resentida y mi trabajo final lo hacía llorando, leyendo los cachitos que pude encontrar de tu poesía. Y la verdad me encantaría saber más, un prólogo que vi por ahí también en las redes y en internet, que decía que tu poesía es iracunda para humanidades de herencias arrebatadas, y la poesía es una fiesta en donde todos a veces lloran o todos lloran. Y bueno, a mí me encanta y me encantaría si tienes un cachito de una poesía. Me encanta tu poesía, Esther, y no sabes lo que me acompañó en la pandemia, en el secuestro de mi padre, después muerte por COVID, y cómo me ayudaste en esos duelos, y agradecerte todas tus clases. Y bueno, estoy súper emocionada de conocerte en persona. Muchas gracias y admiro todo tu trabajo, y Feminismos Negros e Interseccionalidad me abrió un panorama que no tenía dentro del feminismo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por tus palabras y siempre para mí es una gran satisfacción saber que, digamos, que mi palabra las acompaña, sobre todo en momentos duros, ¿no? Como me acompaña justamente porque yo escribo en eso, ¿no? Como esos momentos duros, en esos momentos de preocupación, de reflexión o de interpelación de mis propias dinámicas, y saber que las pueda acompañar de la misma manera a ustedes, para mí es muy gratificante. Yo creo que, no sé si hay otra pregunta, pero voy a tratar, porque tengo que buscar en mi teléfono, no tengo ningún libro de poesía aquí, pero si pudiéramos cerrar con algún poema mío. Entonces, es mi teléfono. Sí, pero lo dejo al final y si quieres vamos con otra pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, buenas noches a todas. Yo soy Julia. Más que una pregunta, es un comentario. Yo estoy muy emocionada de escucharlas a ustedes dos. Creo que son base de las que nos estamos formando en la Escuela de Comunicación y en los encuentros de comunicación. Y agradecerles dos cosas. La primera es que yo me acerqué a mi aceptación corporal gracias a tu crítica y no a las influencers. Entonces eso me dio una
una visión completamente distinta, ¿no? Y la otra es agradecerles mucho que trajeran el conversatorio, porque en México saltamos cuando oímos racismo, negamos que somos racistas, clasistas decimos sí, todos, todas, pero cuando hablamos de racismo, brinca el gobierno, brinca la academia, brincan los medios y lo niegan. Y basta, pues, voltear a las políticas públicas, ¿no? Incluso las políticas y los medios de comunicación que hoy han abandonado a nuestras hermanas afrodescendientes en el puerto de Acapulco, ¿no? O sea, abandonadas completamente. Entonces, claro que es racista. Entonces, no se habla mucho en México de racismo. Entonces, agradecerles a las dos que trajeran este tema a México, y claro que tienes que regresar, por favor, porque se tiene que seguir hablando de racismo y de la antinegritud de los gobiernos, ¿no? Y gracias. Gracias a ti por tu comentario. Bueno, me alegra saber que mi reflexión sobre violencia estética acompaña tu experiencia personal y colectiva. Es un gran problema de toda América Latina, ¿no? Esa resistencia ante la idea del racismo. No solamente a nivel institucional, sino también social, colectivo. La mayoría de nuestras sociedades, por dos razones, la mayoría de nuestras sociedades latinoamericanas, si bien son sociedades multiétnicas, pluriétnicas, son sociedades que la mayoría se reconocen es como blancas. Por mucho que haya presencia indígena, por mucho que haya presencia afro, son sociedades que todas creen ser muy blancas y europeas, y que además vindican la herencia europea que hay. Y pasa mucho en las familias, es decir, todo el mundo habla de la abuela o el abuelo español o portugués. Nadie quiere hablar de la abuela o el abuelo afro o indígena. Y de hecho, las fotos que suelen estar de muestra o en los aparadores de los hogares son justamente de estos familiares, ¿no? Que es de herencia europea. Mientras que están en un cajón la foto de la abuela o el abuelo afro o indígena. Sí. Entonces, y de hecho, mucha gente, que es lo que me he encontrado a veces con este ejercicio o esta reflexión del tema racial, dicen, me llevó a reflexionar sobre mi propia experiencia. Gente que dice, no había olvidado cómo era mi abuelo, mi bisabuela, y recordé que era racializado. Empecé a buscar o a preguntar y encontré una foto, por ejemplo, y estoy reconstruyendo mi propia historia familiar. Pero nos han convencido de que somos sociedades blancas, de que no tenemos nada que ver con nuestra diversidad racial, y aunque lo podamos ver en nuestro propio cuerpo, estamos muchas veces negados a reconocer esa identidad racializada. Y esto tiene que ver mucho con las construcciones mediáticas también, porque en casi todos nuestros países latinoamericanos, si bien somos países muy diversos, unos más que otros, de hecho, por supuesto, hay países mucho más indígenas, mucho más negros, pero todos estos países, la gran característica de la representación mediática de América Latina es que todo lo que vemos en la televisión latinoamericana, todo el mundo es muy blanco. Y uno dice, pero ¿cómo todo el mundo es tan blanco en la televisión si cuando yo salgo a la calle la gente con la que comparto no se ve así? Es absolutamente irreal, pero todo el mundo está convencido de que la gente de cada de uno de esos países es así como lo vio en esa televisión. Entonces, no tiene sentido cuando la gente tiene contacto con alguien, por ejemplo, la mayoría de la gente no reconoce o nunca asocia que yo soy venezolana, a menos que lo sepan porque conocen mi biografía, es diferente, ya saben. Pero si no, la gente no tiene idea y ni siquiera lo asocia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el imaginario de una mujer venezolana? Una Miss Venezuela, ¿no? Que justamente además la mayor representación de la venezolanidad, las Misses. Entonces, por supuesto, y las telenovelas y todas las mujeres blancas, muy delgada el ideal Miss, porque además muchas de esas Misses pues fueron actrices o animadoras, entonces viene todo de ahí. Entonces, cualquier mujer venezolana que no responde a ese ideal, en la mente de nadie puede ser venezolana. Entonces, por supuesto, la gente me ve y ni siquiera lo piensa, ni siquiera lo imagina, no lo asocia. Entonces, la gente lo que piensa es que soy o dominicana o cubana, pero no hay un imaginario en lo absoluto de que puedo ser venezolana. Y pasa mucho, en particular México, y eso sí lo sé bien porque, como les dije, crecí viendo televisión mexicana, siempre es toda una población, la representación absolutamente blanca, que no tiene nada que ver con el México real. Y esto crea, por supuesto, imaginarios endorracistas en la población que no se reconoce, que no reconoce su identidad, que no reconoce la particularidad de sus facciones y su piel, su herencia, que se rechaza. ¿Por qué? Han crecido bombardeados con estos imaginarios y estas narrativas, que por supuesto lesionan
a lo largo de nuestras vidas y lesionan también nuestra historia. Pues la cercanía con Estados Unidos no nos ayuda tampoco, ¿no? Imperialismo cultural, etcétera. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues cerramos entonces con Sí, sí, me dan un segundo de buscar algún libro porque no tengo ninguno de esos libros aquí en físico, pero estoy buscando, sé que lo tenía aquí en el teléfono para alguno de los poemas. Me dan un segundo y lo busco. ¿Alguien más que quiera comentar algo rápido en lo que Esther busca alguno de sus textos? Hay libros, ¿verdad? Están vendiendo ejemplares. Aprovechen. El domingo tienen la actividad en la bipolar. ¿Tienen otra actividad en la semana? Mañana es una conferencia. No, sí, pero actividad pública, o sea, estoy con unas actividades en la UNAM, pero son más para estudiantes, entonces no, tenemos, bueno, era lo de hoy y la de la BIPO el domingo Ujú. a las 4 con Sandra. Déjame un segundo, yo creo que en mis redes más seguro que encuentre el poema. En la Bipo Coyoacán. Sí, Sandra, ¿cómo podemos encontrar información sobre tu proyecto? Déjame, te paso el micrófono, espera. Estas 4 vertientes, justo platicábamos eso, o sea, están estas categorías que son tan importantes, pero poderlas apropiar y llevarlas a tus territorios. Creo que todas hemos sido atravesadas por diferentes violencias, pero cuando llega una en particular te das cuenta todas las que te han atravesado. Entonces, hablar de violencia estética en el cáncer de mama es hablar de una realidad que no se habla, que solamente creen que está en octubre, que cuando como Jódete Cáncer, ¿no? Se convoca el 8 de marzo con las otras colectivas, de pronto la cara de las otras colectivas feministas fue como de, ¡ah! Existen. Sí, sí, sí existimos. O sea, no por no tener mamas o cabello dejamos de ser mujeres. Y es ahí donde también se implica otros cuestionamientos al mismo movimiento feminista. También estamos y no nos están viendo. Entonces, sí, claro, feminista, pero también humanista. Y también entender que esto es una primera causa de muerte. Entonces, creo que a partir de las categorías de Esther, pues van cruzando y nos va replanteando otras realidades, ¿no? Abriéndonos un espectro en donde todos y todas cabemos. Entonces, justo lo hablaba con una madre buscadora, o sea, sin salud tú no puedes salir a buscar a tu hija o tu hijo. Y también nos topamos con otro elemento que Esther bien lo ha publicado, ¿no? El feminicidio institucional, la falta de atención médica, la falta de atención médica a mujeres, la falta de investigación ante enfermedades de mujeres. Pero ya lo encontró Esther, su poema. Sí, incluso en nuestro país, en las cartografías de la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida, están justo estas cartografías sobre en dónde se concentraba el cáncer cervicuterino o el cáncer de mama y que finalmente hay una inacción por parte del Estado, ¿no? Entonces, bueno, jódete cáncer y así encontramos. Y sí que se joda. Muy bien. ¿Quieres que te detenga el micrófono? No, Leo, sí. Fíjense, hoy están aquí los libros, pero los ensayos, todos sobre racismo, femicidio, violencia estética. Los poemarios no, pero están en librerías utópicas, tanto Resentida como Cuando me rompo escribo poesía. Y voy a leer uno de Cuando me rompo escribo poesía y se llama Nunca seremos bellas. Nunca seremos bellas, nunca vamos a satisfacer tus expectativas ni exigencias. Siempre somos demasiado gordas, demasiado negras, demasiado feas, demasiado viejas. Nunca seremos suficiente, nunca vamos a satisfacer tus ideales, irreales, inalcanzables, ajenos, lejanos. Siempre somos demasiado altas o demasiado bajas, nuestro cabello demasiado rizado, demasiado seco, demasiado graso, demasiado cano, nuestros senos demasiado pequeños o demasiado flácidos, nuestro culo demasiado grande o demasiado chato. Nunca seremos las reinas de belleza, ni del colegio, ni de la oficina, ni de las fiestas de tu decadente pueblo. Siempre tendremos demasiada celulitis, demasiadas estrías, demasiada grasa en el abdomen, demasiados puntos negros en la cara, demasiados pliegues en la barbilla, demasiadas cejas, demasiado vello en las piernas. Nunca seremos los objetos de tu deseo, los moldes de tu fábrica, las modelos de tus estafas, las maniquí de tus vidrieras. Nunca seremos las muñecas inflables del patriarcado.
Bueno, gracias a todas y a todos por su tiempo, por el interés en mi trabajo, por su participación, por acompañarnos y bueno, ojalá puedan también acompañarnos el domingo en la presentación de Bellas para Morir y yo, por supuesto, con ganas de volver muy pronto a México. Así será. Muchas gracias a todas y a todos.